con la académica de la Universidad de Talca, donde estuviste conversando de esta enfermedad que tú lo mencionaste al inicio. Afecta no tan solo a la persona que la padece, al núcleo familiar completo, en vista de que se van perdiendo recuerdos, pero son por momentos. Tú sabes que esto, hay una parte ahí del cerebro que suele jugar malas pasadas con esta enfermedad, que es el Alzheimer. Sí, pues. Entonces también ahí estuvimos conversando sobre las distintas etapas, cómo también manejar distintas situaciones de crisis que sufre el paciente, y también el estrés que se genera en los cuidadores. Así que estuvimos conversando con dos profesionales que nos estuvieron entregando ahí tips. Pasamos a revisar entonces la entrevista. Muy bien, y para continuar hoy día vamos a hablar sobre un tema bastante relevante del área de la salud que tiene relación con el Alzheimer. Y para eso tenemos a dos expertos el día de hoy. Tenemos a Nancy Suazo y a Gustavo Domínguez, ambos académicos de la carrera de enfermería de la Universidad de Talca. Primero que todo, bienvenidos a ambos. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, muchas gracias. Gracias Gustavo, también ¿cómo por la estás? invitación. Bien, también, muchas gracias. Y también agradezco la invitación. Bueno, nosotros agradecemos por darnos este espacio hoy día. Primero que todo voy a partir con las damas. Nancy, primero conversemos para que la gente sepa qué es el Alzheimer, porque obviamente tenemos que partir de una base y entender para seguir con la conversación. Sí, claro. Francisca es tu nombre, ¿cierto? Sí. Francisca, mira, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Que se va presentando en el adulto mayor principalmente, y que comprende una lesión de las células del cerebro en un área inicialmente que tiene que ver con la memoria, ¿ya? Y esa es la característica inicial donde se inicia la enfermedad, y esa memoria se ve lesionada, se ve deteriorada, y eso, el síntoma inicial siempre es lo que se conoce como el olvido. Después va progresando en otras regiones del cerebro, y que tiene que ver también con el lenguaje, por ejemplo, con el comportamiento, con el razonamiento, y se van manifestando otras situaciones clínicas que dan cuenta entonces de la presentación de esta enfermedad. Perfecto. Gustavo, voy contigo ahora. Bueno, Nancy acaba de manifestar que esto se presenta mayoritariamente en los adultos mayores, pero hay otro grupo etario que pueda presentar esta enfermedad o padecerla antes. Sí, o sea, se puede presentar, bueno, como bien dice Nancy, se manifiesta la enfermedad en los adultos mayores, pero los cambios a nivel cerebral comienzan con mucho tiempo antes. En el fondo, una persona perfectamente de 40, 50 años ya puede estar en el fondo desarrollando estos cambios a nivel cerebral que finalmente van a terminar con la destrucción del tejido cerebral, con la muerte de las células nerviosas en estas áreas que Nancy mencionaba, que en el fondo tienen que ver o se encargan de funciones como la memoria, como el lenguaje, como la capacidad también para poder en el fondo tener un juicio en la persona. Por lo tanto, si bien todos hemos escuchado que el Alzheimer se da en las personas mayores, la enfermedad comienza mucho antes y consulta a la persona o los familiares llevan a su familiar cuando ya hay manifestaciones clínicas, principalmente la pérdida de memoria. Pero como es importante recalcar que la enfermedad parte antes, estos cambios en el cerebro parten antes. Francisca, una acotación en relación a lo que estamos conversando, un poco para no generar pánico. Las lagunas mentales, los olvidos, todos los tenemos, en todas las edades. La diferencia, ¿cierto? La diferencia con la enfermedad del Alzheimer es que esto es progresivo. Y el paciente que padece esta enfermedad en ningún momento recuerda, aun cuando se le haga mención a lo que ha olvidado. Porque a veces a uno se le pueden olvidar cosas triviales como dónde dejó las llaves o se le olvidó llevar un documento, ¿te fijas? Pero lo recuerda en algún momento. Entonces la diferencia está en que el paciente que tiene una enfermedad de Alzheimer lo olvida, pero no genera el recuerdo de dónde lo dejó o por qué lo dejó, porque no le ve la trascendencia, no tiene conciencia de ese olvido. Perfecto. Y lo entonces, otro que...
Y lo otro que yo quería aportar era que esta pérdida de memoria va progresando y va impactando en diversos ámbitos de la vida de la persona, ¿ya? Por lo tanto, ese deterioro de la memoria finalmente tiene un impacto en el funcionamiento de la persona, en su calidad de vida. La persona finalmente se va aislando, porque claro, en el fondo se siente menos porque en el fondo se le olvidan las cosas. Entonces eso es súper importante. Es una pérdida de memoria que es progresiva, ¿verdad? Y que impacta en diversos ámbitos de la vida de la persona, laborales, familiares, sociales, etc. Perfecto. Y chicos, bueno, ya que interviniste tú ahora al final, Gustavo, Nancy, ¿cuáles son? Bueno, nos mencionaste este síntoma, pero hay otros que nos tienen que tener alerta, otros síntomas en los cuales nos tengamos que fijar para decir que podemos estar presuntamente frente a una persona con Alzheimer o padeciendo Alzheimer. Sí, claro. Inicialmente el síntoma característico, el síntoma inicial es el olvido. A eso se van sumando, de acuerdo a la fase en que va progresando la enfermedad, que la enfermedad va progresando en un largo tiempo. Ya estamos hablando entre 0 y hasta 10 años, en la fase más severa, la fase más aguda, en que se manifiestan otro tipo de lesiones y de comportamientos que dicen cuenta con la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, lo que se va presentando en una etapa posterior, ¿cierto? Que se va sumando a el olvido, es que hay problemas de razonamiento y juicio, ¿ya? La persona también pierde esa capacidad de concentración y el razonamiento y el juicio va enfocado principalmente a temas abstractos como los números. Tienen serias dificultades y en algún minuto pierden la capacidad de tener este manejo de los números. Entonces ahí se ve el olvido de las finanzas, lo que habitualmente se estaba organizando de manera trivial, ¿cierto? De manera cotidiana, el pago de cuentas, de los suministros básicos de la casa, se dejan de lado no porque se olviden solamente, sino porque la persona que tiene Alzheimer no tiene el razonamiento ni el juicio, especialmente en temas abstractos como los números. Pierde esa capacidad del manejo de los números, pierde la capacidad de concentrarse, de pensar, de emitir un juicio, ¿ya? Entonces todo esto se va sumando a lo que inicialmente partió como un olvido. Hay otro tipo de manifestaciones también que tienen que ver con el lado afectivo. Aparece un poco de apatía, aparte, cierto, de que olvidan el nombre de los familiares directos, incluso llega un momento en que no reconocen a la persona que vivió toda la vida con ellos, se manifiesta inicialmente como una cierta apatía, como un distanciamiento, como un alejamiento. En la enfermedad de Alzheimer hay una distorsión en la vida de la persona, ya no es la misma persona. No sé, Gustavo, si tú quieres agregar algo más. Quería agregar que, bueno, a medida que progresa la enfermedad, la persona va perdiendo la capacidad para valorar la información que el entorno nos está entregando, ¿ya? Y la capacidad de, en el fondo, poder tomar decisiones. Por ejemplo, algo tan simple como, por ejemplo, está lloviendo, pero la persona no es capaz de valorar o de tomar esta información que afuera hace frío, está lloviendo, y a lo mejor se viste con una vestimenta que no es adecuada, a lo mejor sale con un short, sale con polera, sale sin paraguas, o por ejemplo está cocinando y se empieza a quemar la comida y él no sabe cómo reaccionar, porque la capacidad de generar un juicio y una conducta a partir de lo que el entorno le está entregando, lo pierde. Y lo otro que también se pierde es la capacidad para poder realizar actividades planificadas. En el fondo, cuando uno, por ejemplo, cocina, sabe que tiene que reunir los ingredientes, que tiene que encender la cocina, ¿verdad? Que tiene que echar el agua a la olla. Esto lo pierde. En el fondo, todas aquellas actividades que requieren planificación se pierden. En el fondo, el paciente no sabe qué hacer y finalmente no realiza la actividad que en el fondo antes la podía realizar sin ninguna dificultad. Aparece también, Francisca, la desorientación. Dentro del entorno habitual de su vida diaria, pueden incluso perderse dentro de su misma casa, no saber hacia dónde dirigirse, hacia dónde ir, y sobre todo si esto se amplía un poco fuera de la casa,
aparece además del olvido la desorientación, y que eso mismo los hace generar el aislamiento social por temor. Pero llega en un minuto en que dentro de su mismo ambiente, que es el habitual, se desorientan, se pierden, no saben hacia dónde dirigirse, qué era lo que habitualmente realizaban. Y puede ser incluso dentro de su mismo hogar. Eso es muy cierto, incluso nosotros como medio de comunicación también nos ha tocado dar avisos de adultos mayores que en el fondo lo encuentran y necesitan ubicar a sus familiares y claro, es porque se desorientaron, caminaron y no supieron cómo volver a su domicilio. Entonces, claro, ese punto ahí es súper relevante también porque nosotros en ese sentido también hemos tenido una labor de difusión para que ellos puedan volver a sus hogares. Muchos viven solos, carabineros tienen que intervenir, entonces es bien delicado en ese sentido. Gustavo, Claro. es una enfermedad que es hereditaria en el fondo, mucha gente se pregunta, se asusta también Mm, con eso, mm. entonces, ¿qué Sí. pasa con ese aspecto? Sí, efectivamente hay un factor genético importante. De hecho, la persona que tiene familiares de primer grado, mamá, papá o un hermano con la enfermedad, tiene una probabilidad de un 50% de desarrollar la enfermedad. Pero también las personas que están expuestas a ciertos factores de riesgo que se encuentran en el ambiente también tienen riesgo. Por ejemplo, personas que tienen diabetes, personas que son hipertensas, personas que no realizan actividad física, personas con bajo nivel de escolaridad, personas que viven en sectores rurales, tienen riesgo también de desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, a ver, la literatura dice que en el fondo las personas van a desarrollar la enfermedad, pero aquí es súper importante las medidas de prevención y por lo mismo es súper importante qué tanto ocupamos nuestro cerebro. En ese sentido es importante realizar actividades como lectura, ¿verdad? Sopas de letra, pintar mandalas, que a lo mejor son actividades que para las personas en general son actividades triviales, sin embargo, eso es lo que se dice, o sea, las personas que en el fondo desarrollan la enfermedad y que en el fondo ejercitaron su cerebro a lo largo del tiempo, el que se manifieste la pérdida de la memoria se va a retardar. Por lo tanto, es un factor protector, en el fondo, la lectura y todas las actividades que yo antes mencionaba. ¿Ya? Pero recalcar eso, que en el fondo hay un componente genético bastante importante frente al cual no podemos intervenir porque es genética, sin embargo sí podemos intervenir frente a factores ambientales que también son importantes para el desarrollo de la enfermedad. Nancy, Así hablaba es. aquí de lo que era la lectura, ejercitar el cerebro un poco. ¿Hay otras medidas que permitan prevenir en el fondo lo que es el Alzheimer? Es importante considerar, Francisca, un término. Nosotros lo que podemos, la enfermedad si se va a manifestar igual, ¿ya? Existen factores de riesgo que condicionan la posibilidad de una mayor probabilidad de que tú tengas Alzheimer o que la persona desarrolle la enfermedad de Alzheimer, pero no hay un factor puntual que diga, si yo hago esto, no voy a tener nunca Alzheimer. Eso hay que dejarlo claro. Sí hay factores en los cuales nosotros podemos intervenir para disminuir la probabilidad, porque son factores de riesgo que condicionan que aparezca esta enfermedad, ¿ya? Esos son los factores que mencionaba Gustavo, ¿cierto? Que hay que manejarlos. Por ejemplo, las comorbilidades, una persona hipertensa, una persona diabética, el tabaquismo, esos son factores de riesgo que condicionan una más alta probabilidad de padecer Alzheimer, el aislamiento social, las personas que tienen alguna patología psiquiátrica, por ejemplo, las depresiones o las personas que tienen mucho estrés, ¿ya? Esos son factores que condicionan una más alta probabilidad de tener Alzheimer. ¿Cómo prevenimos esto? Entonces prevenimos manejando esto, disminuyendo de esta manera el factor de riesgo. Pero si se va a condicionar, si en algún momento se va a manifestar, de todas maneras lo va a tener. Lo que vamos a provocar manejando estos factores de riesgo va a ser que las manifestaciones severas se manifiesten en un tiempo más prolongado. Perfecto. Ya hablamos sobre las personas que
padecen o pueden padecer Alzheimer, pero también tenemos un punto súper relevante, que son aquellas Sí. personas que tienen que vivir o cuidar a personas Mm. que tienen Alzheimer. Entonces, ¿qué significa también para una persona vivir con alguien que sufre de Alzheimer, que lamentablemente, o sea, nadie elige esta enfermedad, pero también sabemos que es muy Mm. dura para ellos como familia? Así es, así es. Sí. Bueno, primero podemos mencionar quizá los factores que son importantes como sugerencias, ¿cierto?, de la persona que está a cargo de una persona con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué medidas serían importantes tener en consideración? Y después quizá referirnos a lo que se dice relación con los cuidados del cuidador del paciente del Alzheimer. ¿Te parece? Ningún problema. Quizá, Entonces, conversemos sobre los cuidados que debe tomar un cuidador de un paciente con Alzheimer y después, por supuesto, hablemos de lo segundo, lo que había acotado primero. ok. Mira, primero tener en consideración, por ejemplo, que no modificarle el entorno en el que habitualmente se mueve esta persona, ¿ya? No cambiarle las cosas de lugar, no cambiarle los muebles, porque eso genera una mayor desorientación y angustia en la persona que se mueve en este ambiente que tiene Alzheimer. Disminuir al mínimo los riesgos que pueden condicionar algún accidente dentro del lugar donde él se mueve. Por ejemplo, que no esté el piso mojado. En la ducha, ¿cierto? Mantener estas manillas de sujeción donde él pueda sujetarse cuando se esté duchando o cuando lo estén duchando. Por ejemplo, alejar o no mantener a su alcance todos estos elementos cortopunzantes, cuchillos, tijeras, que en algún momento de distracción puede tener acceso a ellos, porque además, dentro de su enfermedad, ellos también pierden la habilidad psicomotriz de manejar toda la instrumentalización a la cual pueden tener acceso, entonces se pueden dañar, ¿cierto? Si tienen escaleras, que haya manillas en las escaleras para disminuir el riesgo de caídas. No dejarlos solos en balcones o en terrazas con altura, también es importante, ¿cierto? También permitirles cierta autonomía. Si esta persona, por ejemplo, es capaz de realizar una actividad mínima dentro de la casa con instrucciones precisas, que lo siga haciendo de manera permanente, darle una actividad, darle una función, incentivarlo a que se mantenga activo en una actividad mínima, no sé, degranar porotos, por ejemplo, en el verano, o no sé, porque esté a cargo de barrer una parte de la casa, en fin, o instrucciones precisas, pero que se mantenga activo. Gustavito, no sé si tú ahí me puedes ayudar también con algunas otras sugerencias. Sí, sí, bueno, igual no sé si las voy a repetir porque en el fondo tuve problemas de conexión, pero también sería importante mencionar que, tal como dice Nancy, hay que evitar o tratar de proteger a esta persona que en el fondo tiene el juicio alterado. Por lo tanto, medicamentos que pueden estar cercanos a él, hay que guardarlos porque en el fondo los pueden ingerir y en el fondo puede ser súper dañino para él. Por ejemplo, si dejamos hipoglicemiantes, medicamentos que en el fondo tengan un efecto rápido y que puedan poner en riesgo la vida del paciente, hay que proteger, hay que retirarlos para proteger al paciente. Lo mismo tener cuidado con las escaleras. Con las escaleras, que no suben las escaleras porque se pueden caer, ¿verdad? Tener cuidado con el fuego, tener cuidado con alimentos que estén a temperaturas muy altas porque se pueden quemar, proteger mucho también a los pacientes, preocuparse de la hidratación, preocuparse de la alimentación. Del baño de los pacientes, tratar de no utilizar jabones o cremas que en el fondo vayan a dañar su piel también, porque finalmente estos pacientes, si bien el cerebro está enfermo, por decirlo de alguna manera, también tenemos que preocuparnos en el fondo del cuidado de la piel. Si se nos llegara a quemar un paciente, perfectamente se puede infectar y eso se puede complicar aún más el paciente. Por lo tanto, es importante la hidratación, la alimentación, protegerlo de los factores del entorno, porque ya dijimos que él tenía el juicio alterado, que en el fondo le pueden provocar más daño al paciente. Uh-huh. Perfecto. Miren, súper clarito, porque aquí obviamente hablamos sobre los cuidados que tiene que tener valga la redundancia, el cuidador para proteger
y asegurar lo que es el bienestar del paciente. Pero, por ejemplo, voy a poner una situación hipotética desde mi ignorancia. Si yo, por ejemplo, soy cuidadora y me enfrento a un episodio donde el paciente quizás ya no me reconoce, tiene cierto grado de agresividad por lo mismo, porque se siente desorientado, se siente vulnerado. ¿Cómo tengo que reaccionar yo o qué tengo que hacer para lograr tranquilizarlo, calmarlo o que esté en un estado de bienestar sin que él esté en riesgo y sin que yo me ponga en riesgo también? ¿Cómo se pueden manejar esas situaciones que son bastante frecuentes? Bueno, primero, Francisca, tener en cuenta que el desgaste para el cuidador es tremendo, o sea, es extremo. Hay muchos canales de comunicación en los cuales siempre se está reforzando que los mecanismos por los cuales es mejor, de mejor manera se puede manejar a un paciente con Alzheimer. Primero, tener en cuenta la flexibilidad. ¿Qué significa esto? Yo, cuidador, ¿cierto? Tengo que ser flexible y tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer distorsiona a la persona, ya no es la misma, ¿ya? Entonces, eso primero tener en cuenta, ya no es la misma persona, ya no es mi papá, no es mi mamá que yo habitualmente conocí, no es mi marido o mi señora, en fin. Entonces, es necesario, es indispensable que ellos siempre estén recibiendo ayuda a este respecto, ya sea por formación o ayuda de otros familiares, ¿te fijas? Pero entiendo yo que si es una persona ya diagnosticada, debe tener también un tratamiento específico que permita de alguna manera controlar estos episodios de agresividad, ¿ya? Eso más que nada, porque obviamente una persona con este diagnóstico va a recibir un tratamiento que le permita calmar esa ansiedad, me refiero al paciente, y de alguna forma entonces acceder a estos mecanismos que están asesorados por médicos, ¿verdad?, para calmar esta agresividad. Darles tiempo que desahoguen esta agresividad, darles espacio para que de alguna manera terminen agotándose, ¿ya? Y eso permita también manejar mejor, de mejor manera, esta situación de agresividad, sin que signifique un riesgo para la persona que lo cuida. Pero, insisto, es importante que en todo esto siempre estén asesorados, ¿ya? Porque se van a dar estas situaciones. Dijimos que la enfermedad iba a ser progresiva, y una de la progresión final o la manifestación final del Alzheimer es el cambio de conducta y aparece ahí la agitación y la agresividad de los pacientes, ¿ya? Gustavito. Yo quería agregar que es súper importante lo que menciona Nancy y los pacientes, o sea, los familiares y el paciente tienen que estar asesorados por un equipo médico y aquí es súper importante la adherencia al tratamiento, porque a lo mejor me salgo un poco del tema, pero es relevante la adherencia al tratamiento porque en el fondo hemos visto en la clínica que muchos pacientes no se toman los medicamentos y finalmente eso repercute en la severidad del cuadro. O sea, si un paciente no es adherente al tratamiento, si no es constante con los horarios de administración de los medicamentos, finalmente se va a agravar aún más el paciente y nos va a costar compensarlo de alguna manera. Por lo tanto, es fundamental que el cuidador le dé al paciente los medicamentos en el horario que le sugiere su médico tratante, la enfermera, y que en el fondo cumpla con la dosis del medicamento, con el horario, porque de esa manera vamos a evitar estos episodios de agresividad, porque si no somos adherentes al tratamiento, eso finalmente va a repercutir en la gravedad de la sintomatología. Vamos a tener pacientes más agresivos, ¿verdad? Y que en el fondo pueden atentar contra su propia integridad y contra la integridad del resto de la familia. Sí, así es, así es. Perfecto. Para ir recapitulando un poco, ¿cuáles son las fases del Alzheimer también para que la gente también ponga especial atención en esto? Las fases, ¿Existen o sea, las etapas? Sí, claro. Sí. Bueno, existe inicialmente un deterioro cognitivo leve, en donde principalmente la persona en las etapas iniciales olvida cosas como el nombre de un amigo, el nombre de un familiar, se le olvida colocar, por ejemplo, no sé, la bebida en el refrigerador, se le olvidan los nombres de algunas cosas, ya por ejemplo uno le pide un calcetín y no sabe reconocer
que lo que es el calcetín o un lápiz. En el fondo es como la pérdida de memoria, ¿ya? Ya las actividades que antes le parecían en el fondo entretenidas, ya no le divierten, por lo tanto, como que empieza a dejar a un lado los hobbies, ¿ya? Esto va progresando ya la pérdida de memoria ya antes eran los nombres de algunas cosas, los nombres de familiares, pero ahora ya no sabe dónde vive, no reconoce dónde está el baño, tiene cierta apatía, ya no quiere participar con la familia, y en el fondo el no tener el control le genera rabia, le genera angustia, le genera intranquilidad. Principalmente eso en las etapas iniciales. Sí, después viene una segunda y tercera etapa, por decirlo de alguna manera, en que ya a todo lo que anteriormente mencionó Gustavo, aparecen otros síntomas como lo que se conoce como afasia, que es la dificultad en comunicarse, tienen dificultad en el lenguaje, ya no verbalizan y cuesta para ellos comunicar sus deseos y finalmente no manejan el lenguaje. Por otro lado también las personas no entienden lo que se les quiere decir, no porque no quieran, sino porque simple y sencillamente esa capacidad de comprender lo que se les está transmitiendo la han perdido, y eso es lo que se conoce como la afasia, ¿ya? También aparecen pérdida de todas las funciones ejecutivas. ¿A qué se refiere esto? A que ya pierden la facilidad, la capacidad más que facilidad, la capacidad de mantenerse de manera autónoma en sus necesidades básicas, bañarse, vestirse, comer, alimentarse por sí solo. Esa es como una segunda etapa, una tercera etapa. Y ya en una cuarta etapa, que sería la última, ya aparecen los signos de la demencia, y ya se pierde el juicio y el razonamiento. Aquí pueden aparecer lo que tú mencionaste, Francisca, un poco de agitación, ¿cierto?, de agresividad y definitivamente alteraciones conductuales. Se puede sumar además a lo que ya partió en una tercera etapa de la incapacidad de poder vestirse por sí solo o bañarse, ya la han perdido definitivamente. Entonces, esa es como la cuarta etapa y la etapa final de lo que nosotros conocemos como enfermedad de Alzheimer. Y recordar que esto es una progresión lenta. Estamos hablando entre 0 y 10 años en que se va desarrollando lenta, pero progresivamente hasta llegar a esta última etapa. Perfecto. Chicos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Francisca, disculpa, no sé si lo que pasa es que yo considero, y hemos conversado nosotros también con Gustavo al respecto, que es importante considerar lo que significan los cuidados del cuidador, porque como tú puedes darte cuenta, es una enfermedad muy desgastante, es una enfermedad que requiere que cambie todo el entorno de la vida cotidiana, y a eso sumarle un trabajo adicional que es cuidar a este enfermo. Y lo que se da habitualmente, que el cuidador siempre, o la mayoría de las veces, si no el 99%, se habla de sobre un 80%, termina siendo un familiar directo el que queda a cargo. Entonces el cuidador también es una persona, es que, entre comillas, el paciente oculto. Es una persona que también necesita atención, necesita contención y necesita apoyo, ¿ya? Porque es una sobrecarga que tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo físico, porque también necesita asistirlo en muchas cosas, y también tiene que ver con lo financiero. Entonces, se da una situación muy desgastante, y el cuidador también necesita cuidarse para poder cuidar a esta persona. Entonces, tener en cuenta algunos aspectos que, si tú te has podido dar cuenta, requieren de mucha amor en este proceso, y tomarlo también con humor, porque, por ejemplo, al ser reiterativa el paciente con Alzheimer te va a preguntar 5, 10 o más veces lo mismo, sí. ¿Cierto? Sí. Eso también es parte del Alzheimer, ser reiterativo, y no es porque se esté dentro de su chip o de su cerebro preguntar tantas veces, sino porque se ha olvidado todas las veces que ha preguntado previamente. Entonces, si pregunta 5 veces, contestarle 5 veces lo mismo. O bien cambiarlo de alguna manera
el foco de la atención y desviarlo, buscarle otro tema de conversación. Esa es una buena técnica, digamos, porque ¿qué tiende a hacer uno? Y me identifico con esto. Te lo he dicho 10 veces, me has preguntado 10 veces lo mismo y te lo he dicho. Todos nos hemos visto en esta situación, ¿ya? Lo que yo te hablaba hace un rato atrás, ser flexible y tener claro que la persona que está delante mío ya no es la misma, ¿ya? La enfermedad distorsiona a la persona, ya no es la misma. Por lo tanto, van a haber momentos muy buenos de recuerdo o quizá de conexión, pero también van a haber momentos muy malos, ¿ya? Van a haber momentos en que definitivamente desconozco la situación y me va a generar al cuidador un poco de rabia, un poco de ofuscación, además de cansancio, porque además yo no sé qué más hacer para que esa persona esté mejor, ¿ya? No sentirse culpable, pedir y aceptar ayuda. Un familiar o incluso estos escenarios virtuales como estos, por ejemplo, en que le pueden apoyar un poco, orientar, quizá una agrupación de cuidadores que estén en esta misma situación, en que pueden compartir experiencia, de manera también de generar instancias en que el cuidador tenga tiempo para él, tiempo para su hobby, para esparcimiento, para relajarse y quizás también para compartir su propia experiencia y desahogarse. Eso es importantísimo. Y manejar también, cuidarse, manejar también sus comorbilidades, porque un paciente, una persona que cuida también puede ser hipertensa, también puede ser diabética, también puede tener alguna afección médica que necesita cuidado. Entonces, es importante que el cuidador se cuide para que pueda cuidar a una persona con Alzheimer. Perfecto. Chicos, muchas gracias porque obviamente los tiempos de las reuniones son acotados aquí. La tecnología nos apoya, pero a veces no mucho. Bueno, Nancy Suazo y Gustavo Domínguez, quise decir, académicos de la carrera de enfermería de la Universidad de Talca. Primero agradecerles porque cada 15 días distintos funcionarios están con nosotros conversando sobre temas relevantes para la ciudadanía. Espero nos volvamos también a encontrar en otra oportunidad, chicos. Gracias a usted y esperamos que haya sido de ayuda. De mucha ayuda. Bueno, esa fue entonces lo que pudimos hablar, conversar sobre el Alzheimer, sobre cómo afecta a las personas y también, por supuesto, cómo los cuidadores se ven afectados y qué es lo que podemos hacer cuando nos vemos enfrentados a distintos episodios. Bueno, ahí podíamos apreciar entonces lo que fue esta entrevista bastante extensa por lo demás de Francisca con estos dos académicos de la Universidad de Talca con respecto a esta enfermedad que obviamente comienza a afectar a adultos mayores y cuáles son las recomendaciones, cuidados que tienen que tener, por supuesto, los cuidadores de las personas que padecen de Alzheimer y, por supuesto, cómo finalmente se va afectando al cerebro de la persona esta enfermedad. Bueno, siendo las 11:39, nosotros hacemos una pausa, la última, aquí en Más Positivo, y al regreso, Francisca Balmaceda, que me abandonó, estará junto a MC Beckhams recorriendo la comuna de San Javier para, por supuesto, lo que son las compras de los productos para tener en esta fonda de Más Positivo este día jueves. Pausa muy breve, ya regresamos.